Doctor, muy buenas noches. ¿Se encuentra en sala para poder dar inicio? Sí, señorita, estoy acá en sala. Perfecto, doctor. Voy a dar inicio con la presentación. Así es, señorita, está bien. Espero. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al Diplomado en Anestesia Bucal Avanzada con el curso modular Anestesia en Pacientes Especiales. La ponencia el día de hoy está a cargo del doctor Amador Medrano. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al finalizar. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar clase grabada, material y certificado, voy a dejar mi contacto en el chat, esperando que el diplomado sea de su agrado. Le doy pase al doctor. Muy buenas noches, doctor. Puede dar inicio. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Estoy viendo la presentación de diapositivas. Deme un momentito. Ya. Y hay una de las cosas que siempre sucede en odontología y creo que en toda área de la salud, y es el hecho de, de tratar con personas con habilidades especiales, ¿sí? Es algo que para algunos es algo muy complicado y prefieren evitar eso, evitar lidiar con con esas, con ese tipo de, bueno, ¿cómo explicarlo? Con personas así, ¿sí? Eh, a ver, déjeme buscar primero la diapositiva, por favor, para poderla presentar. Entonces, un momentito. Ya. A ver. Entonces, como les seguía diciendo, a veces es un poco complicado lidiar con con personas con personas con habilidades especiales. Sin embargo, es importante también aprender esto porque debemos siempre estar preparados para cualquier eventualidad, ¿sí? Entonces, a ver, ya tengo la diapositiva. Ajá. Confírmeme si se ve, por favor, confírmeme en el chat. Ya. Sí se visualiza, doctor. ¿Lo podría poner en pantalla completa? Sí, sí. Ahí. Ups. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, ¿no? ¿Se ve en pantalla completa? No, doctor, no se visualiza, solo se ve en esto. Se ve blanco. A ver ahora. Confírmeme. Ahora sí se visualiza, doctor. Se ve. Ya, listo, gracias. Entonces, en esta parte, perdón, en esta parte, lo que es anestesia en pacientes especiales, es importante tener en cuenta algo, que ellos sienten mucho más que una persona promedio. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esos estímulos externos en el cual nosotros sí podríamos estarlo. Sin embargo, es importante resaltar que se requiere ayuda tanto de los padres de esa persona, eh, también se requiere mucho cuidado médico, odontológico, ¿sí? Ya que en ocasiones no se está muy bien capacitado, ¿no? Para esto. De hecho, en mi experiencia profesional aún no he tenido la oportunidad ni el privilegio de poder atender a, esta, a estos pacientes porque, bueno, quizás no han llegado, o bueno, quizás sí han recibido las referencias, pero no han podido venir, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos pacientes sí requieren un cuidado mucho más especial, ¿ya? Y para eso debemos siempre estar capacitados, ¿sí? Entonces vamos a empezar y dice que anestesiar a un paciente con discapacidad intelectual es un desafío debido
a la falta de cognición y comunicación, lo que dificulta la evaluación perioperatoria, la presencia de problemas médicos asociados y la falta de cooperación complican aún más la técnica anestésica. Miren, esto es algo muy particular porque sí pasa, como les digo, esos pacientes no están acostumbrados a ciertos estímulos y así uno los traiga desde pequeñitos para que puedan acostumbrarse a un tratamiento odontológico es muy difícil incluso porque no lo recuerdan, no recuerdan cómo es eso y de hecho siempre hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y la dificultad en la evaluación perioperatoria es enorme porque o bien se mueve el niño o bien no se baja rápido y no se deja atender. Por ejemplo, ponerle el espejo bucal en la boca a una persona, entre comillas, normal, resulta más fácil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la persona sabe que vamos a ver y todo eso. Incluso a un niño, también que llega a su consulta, todo, se deja atender si uno le explica. Sin embargo, a estos pacientes no. A los pacientes con habilidades especiales es muy complicado. Yo fui en algún momento asistente de una colega y esta colega le llegó a atender a una persona, a un paciente con autismo, grado 2, y, y esta persona en todo esto, en su experiencia tenía que sedarlo para poderle realizar el tratamiento. Y sí, se llega a sedar a los pacientes, ¿no? Con una pastilla, algo, una pastilla para poder evitar que se muevan mucho, ¿no? Se usa cierta restricción, que es el PAPUS, y ya, listo. Sin embargo, aún con eso es complicado atenderlos, ¿ya? Entonces se realizó una búsqueda bibliográfica en línea utilizando las palabras clave anestesia, discapacidad intelectual, retraso mental, y se incluyen artículos relevantes para su revisión, tales como existe escasez de literatura sobre pacientes con discapacidad intelectual. No voy a llamar a estos pacientes con habilidades especiales, sino voy a decir pacientes con discapacidad intelectual, porque ellos sienten también. Ellos son importantes. Ellos requieren también atención médica y odontológica para que puedan tener calidad de vida, ¿sí? Entonces, son pacientes con discapacidad intelectual. No son pacientes con habilidades especiales, ¿ya? La presente revisión destaca los desafíos anestésicos, su manejo relevante basado en la evidencia y el papel de los cuidadores en el periodo perioperatorio. O sea, como les digo, se requiere que los cuidadores estén muy al pendiente de ellos. Son como niños, pero ya más grandes, ¿no? Que no llegan a desarrollar, no llegan a crecer. Entonces, esa es la parte, mis estimados participantes, que debemos recordar, porque a veces se da el caso, ¿no? De que, oye, no, pero es difícil atenderlos, ¿para qué lo voy a atender? Les dicen algunos colegas. Yo los he escuchado y a mí me sorprende un poco porque digo, son personas que también requieren, requieren atención. Y algunos optan por lo más fácil, por así decirlo, de decir, bueno, pues no lo puedo atender, que no soy capacitado, que esto, que lo otro. Pero más allá de la capacidad, del profesional, es cuestión de la vocación del profesional. Si el profesional tiene la vocación de decir, ¿sabe qué? Lo voy a atender porque lo requiere, lo necesita, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros siempre debemos resaltar, ¿no? Es la vocación del profesional para poder atender a estos pacientes, ¿no? A estos pacientes con discapacidad intelectual, porque uh, lo, en, siempre, hay que, siempre hay que ver esa parte, ¿no? Porque solamente a veces se actúa por
por amor al chicharrón y no al chancho, algo así dice la frase, ¿no? Entonces, en este caso siempre hay que actuar de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Ojalá algún día me toque atender a estos pacientes porque son muy importantes, la verdad. No solo son especiales, sino eh, en su necesidad de explorar el mundo, aún lo están explorando, para ellos no, el tiempo no avanza. Y a veces me pregunto cómo sería atenderlos, ¿no? Ojalá se me dé la oportunidad porque pienso que de ahí voy a aprender bastante, la verdad. A ver, vamos a continuar. La comprensión adecuada de los problemas asociados junto con un enfoque considerado y pausado son esenciales para el manejo anestésico de estos pacientes. Siempre hay una de las frases que yo siempre digo como cirujano dentista, y es que no puedo hacer un tratamiento por hacer. No puedo decir, ay, que sí, que voy a hacer este tratamiento y ya listo, se lo hago y ya está. El paciente, si adulto o niño, ya paga, listo, ahí quedó todo. No, es algo pausado. De acuerdo al concepto y a la diapositiva, es eh, un enfoque considerado y pausado para poder tratar de ayudarle a este paciente. Porque no es que solamente se le atiende a los pacientes y listo, no, se le ayuda a aliviar su dolor, se le ayuda a combatir futuras caries en el caso del cirujano dentista, futura gingivitis, futura periodontitis. Ese es el detalle, mis estimados participantes, que siempre debemos tener en cuenta, ¿sí? Un cirujano dentista siempre va a procurar ayudar a sus pacientes, ¿ya? Entonces, eh, cabe resaltar también que la importancia la importancia de atender a estos pacientes, perdón, la importancia de que el paciente se sienta tranquilo, se sienta en paz, es muy importante, mis estimados participantes. No es cuestión de que como que, ay, sí, que yo ya lo atiendo y lo atiendo rápido porque quiero terminar ya, ¿no? Entonces, no es tanto eso, no es tanto que yo, que ya para atenderlo, no, es tenerle paciencia. No es algo tan sencillo, ¿ah? No es algo tan sencillo como para decir, oye, eh, quiero, lo atiendo rápido y listo. No, hay que darle su tiempo, su paciencia. Esa personita, ese niño, eh, esa persona con discapacidad intelectual requiere mucho amor. No es algo que se pueda hacer así nada más. Ay, sí, que yo lo hago y ya listo. Ya está, ya está ya terminé mi parte, como quien dice, dicen algunos. No, es cuestión de darle su espacio a esa personita para que se acostumbre. Como les digo, no es algo tan sencillo. No es que, ay, sí, que yo ya lo hago y ya. No, hay que darle su espacio. Esa persona tiene que acostumbrarse a ser atendida, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las situaciones especiales más comunes? ¿Sí? Parálisis cerebral, ¿sí? Es una de las situaciones más comunes. Síndrome de Down, también. Es más, eh, en la síndrome de Down son los pacientes que más requieren incluso tratamientos. Hace un tiempo, cuando yo estaba en la universidad, una de mis docentes que también tiene un cariño especial por personas con discapacidad intelectual, nunca voy a olvidar lo que dijo. A mí me gusta, voy a plantearlo con mis propias palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la docente dijo, ¿saben? A mí me gustaría atender a estas personas porque requieren no solo cariño y amor, sino un trato especial. Y ese trato especial es lo que hace diferente el atender a estos pacientes. ¿Sí?
Y a veces pensamos, no, que ¿para qué? ¿Por qué tengo que atenderlo? No, o sea, es cuestión de saber tener paciencia. Mis estimados participantes, está que me quiere y no me quiere dar la gripe. Hice fiebre hoy día, recién. Espero que no me dé. Pero para no salirnos del tema, lo que es síndrome de Down es muy amplio. He tratado de resumirlo hoy día para que puedan ver, ¿no? Un paciente epiléptico. A veces, ¿por qué? Mientras hacía las diapositivas, pensaba, ¿no? ¿Por qué un paciente epiléptico? Es que a ellos en cualquier momento le da su ataque de epilepsia y hay que saber lidiar con estos pacientes también, porque uno puede estar tranquilo y de la nada comienzan a temblar, se caen, algunos llegan hasta morderse la lengua, ¿sí? Entonces, esa parte, mis estimados participantes, también un cirujano dentista debe estar capacitado, ¿sí? Entonces, de hecho, en las historias clínicas actuales incluyen este ítem al paciente. Usted sufre de epilepsia, tiene ataques de epilepsia, toma anticonvulsivantes, todo eso. Porque si toma anticonvulsivantes y quiere hacerse una extracción, no va a ser algo, no va a resultar nada bueno de ahí, ¿ya? Entonces, esa parte, mis estimados participantes, debemos tenerla en cuenta. Si estos son los 3 pacientes más solicitados, por así decirlo, situaciones más comunes, ¿no? Sin embargo, son pacientes que requieren atención, ¿sí? Mientras, como les dije, hacía este tema, me puse a pensar, ¿cómo sería atender a estos pacientes? Un síndrome de Down, parálisis cerebral. Bueno, paciente con síndrome de Down sí los atendí en pregrado, pero una cosa es pregrado y otra cosa es ya estar en posgrado, o bueno, después de haber terminado la universidad, ¿no? Estar graduado, tener un consultorio propio y todo eso es diferente, ¿sí? En la universidad a uno lo supervisan los docentes. Sin embargo, fuera de la universidad, uno mismo tiene que ver, procurar cometer el mínimo o no cometer ningún error, procurar no cometer ningún error, porque esa parte también nosotros la vemos. Uno mismo está ese riesgo, ¿no? De que sí, que no, que hay que ver cómo se le atiende. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, con parálisis cerebral pueden presentar disminución del tono de las vías respiratorias, hipotonía generalizada, reflujo gastrointestinal, deterioro de la función faríngea con acumulación de secreciones orales, lo que puede aumentar el riesgo de aspiración. Esto requiere la administración de agentes antirreflujo, antiácidos y anticolinérgicos. Miren, ¿qué cuidados necesita un paciente con parálisis cerebral? ¿Sí? Y qué cuidados en el consultorio debemos tener, ¿no? O sea, el paciente puede que no respire bien y tenga que usar respirador, una mascarilla para respirar, ¿no? Bueno, ese es sus balones de oxígeno. Entonces, mis estimados participantes, es algo que nosotros mismos sí debemos tener cuidado. Un cirujano dentista debe tener cuidado al atender estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay, reflujo gastrointestinal. ¿Qué hay que hacer ante eso? Hay que procurar voltear al paciente o de costado o boca abajo para que no se aspire con su propio reflujo, ¿sí? Dice, deterioro de la función faríngea. O sea, acá en la garganta no va a poder pasar o bien los alimentos o bien las secreciones nasales, ¿sí? Entonces, mis estimados participantes, ¿qué podemos hacer? ¿No? Cómo puede tratar un cirujano dentista, cómo puede curarle a, a un, a, este, a estos pacientes? No es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un cirujano dentista en algunos casos? Cortar,
el fluido de agua cuando use la pieza de mano de alta velocidad. ¿Por qué? Porque al botar el agua puede atragantarse el niño, el paciente, perdón, con parálisis cerebral. Entonces, miren esto. Ahora, en las unidades dentales, los consultorios dentales tienen un suctor de saliva y ahí más o menos ya se puede, ya se puede usar un poquito el agua, todo, pero no con tanta presión, no con tanta salida de agua. ¿Por qué? Porque el paciente de todas maneras se puede aspirar ahí y tratar de hacerle un RCP, o perdón, evitar que aspire esta persona agua es muy difícil. Como le digo, tratar a un paciente con parálisis cerebral es muy complicado. No es algo que se pueda utilizar, que se pueda hacer, ¿no? Ni siquiera sedarlo, porque no, qué más se le puede hacer? Tiene parálisis cerebral. Y, y esa es la parte, mis estimados participantes, que no, no nos damos cuenta, ¿no? Y peor si hay que ponerle anestesia, no va a sentir, ¿sí? No va a sentir. Entonces, imagínense que haya que sacarle un diente a un paciente con parálisis cerebral. No es fácil, la verdad. No es fácil. Y con lo que es la anestesia, mucho peor todavía, ¿no? Y miren la administración de medicamentos que requiere, ¿no? Antirreflujo. Oye, esta persona si llega a vomitar, claro, si llega a vomitar, hay que evitar que se atragante con su propio vómito. Los antiácidos, que no le dé esa acidez estomacal que les da, porque ellos sufren bastante, las personas con parálisis cerebral sufren bastante. Cuando hice mi internado hospitalario allá en la ciudad de Ica, en el Hospital Santa María del Socorro, es podía haber muchas cosas, y justo vi un paciente con parálisis cerebral, ¿no? Los cuidados que necesita, todo, se había enfermado, había llegado de emergencia, ya me acordé. Solamente lo pude ver así a lo lejos porque nos dijeron que teníamos que ir a otra área. Sin embargo, estaba conectado a respirador, estaba con su vía, medicamentos. Entonces, vemos, mis estimados participantes, ¿sí? Vemos que no es nada fácil, ¿no? Entonces, ahora imagínense en un consultorio. Usualmente ahora los consultorios dentales están separados de están separados. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí se me escucha. Sino que no había prendido la cámara. Disculpen. Ya, entonces, como les decía, los consultorios dentales están muy aparte, ¿no? Los particulares, sobre todo, de centros de salud, de hospitales, y esa es la parte que es un poco difícil tratar, ¿no? Ante una emergencia y procurar llevar al establecimiento de salud más cercano es más complicado, ¿sí? Vamos a continuar, ¿ya? Síndrome de Down. Estos pacientes muestran una sensibilidad notablemente aumentada, el doble de lo normal o más, a los efectos aceleradores cardíacos de la atropina. Esto exige precaución al utilizar atropina como premedicación y hoy en día es mejor evitarla. Miren, esto de la atropina requiere también un cuidado pero muy cuidadoso, ¿sí? Y la atropina, ¿por qué? Es un alcaloide antimuscarínico que interacciona con los receptores muscarínicos de las células efectoras, evitando la fijación del neurotransmisor de la acetilcolina
lo que atenúa las respuestas fisiológicas a los impulsos nerviosos parasimpáticos. Entonces, vemos que esta atropina también hay que saber utilizarla. No, perdón, hay que saber cómo tratar a un paciente, ¿no? El paciente, como le dije, la docente que me enseñó en la universidad, que quería, ¿sí? Quería cuidar a un niño, perdón, una persona con síndrome de Down, dijo también algo, que el cuidado va más allá solo de la alimentación. El cuidado va acorde también a la limpieza bucal. Miren, siempre digo esto y no me voy a cansar de decirlo, mis estimados participantes, y es el hecho de que la boca no solo es nuestra carta de presentación, que uno sonríe, sí, qué bonita sonrisa, que esto, que los cirujanos dentistas lo vemos, sino también es el hecho de que también es el hecho de que ahí masticamos, ingerimos los alimentos, y eso es lo que nosotros debemos cuidar también. La boca no está fuera del organismo, la boca es parte central, es una de las partes centrales de nuestro organismo, es la entrada a nuestro organismo, y debemos cuidarla. Ahora imagínense una persona, ¿cómo sería el cuidado con una persona con síndrome de Down? Y si hay que ponerle su anestesia también en el consultorio dental, es complicado, y ahora esto también requiere un cuidado excepcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como esta persona no va a sentir dolor, perdón, no va a sentir ese lado que le han anestesiado, se va a morder, ¿sí? O si uno le diga, no te vas a morder, no, se va a morder. ¿Por qué? Porque no siente y está ahí dándole, masticándose, hasta que sale tremenda herida. Mis estimados participantes, a los padres de personas con síndrome de Down deben cuidarlos bien, ¿sí? No es algo fácil, no es algo sencillo, pero es esencial, es importante, mis estimados participantes, el cuidado para estas personas, ¿sí? Para estos pacientes con síndrome de Down, ¿sí? Ellos sienten más que nosotros. Un simple pinchazo, ellos parten carrera, ¿sí? Porque hasta incluso a un niño, si se le dice, mira, vas a sentir un pinchoncito, un hincón, y ahí ya está. No, a estos niños, a estas personas hay que tratarlas despacio. También hay que tratarlas suave, ¿sí? Tener paciencia. No es algo sencillo, mis estimados participantes, pero es importante. Importante poder desarrollar esa vocación que todo profesional de la salud requiere para poder atender. Porque hay algo que siempre me lo recuerda mi madre, que también es colega, y me dice que no solamente atendemos pacientes solo para ganar dinero, sino para darles una mejor calidad de vida. Y eso es verdad, ¿sí? A estos pacientes con síndrome de Down requieren mejor calidad de vida, ¿sí? Requieren una sana alimentación también, una vida saludable, ¿sí? Entonces, mis estimados participantes, esta parte con el síndrome de Down debemos tener cuidado. Como le digo, yo hasta ahora no he atendido ningún paciente con discapacidad intelectual. No lo he podido, no he tenido ese privilegio. Si en algún momento me toca, espero estar preparado. Y si no, también es importante pedir ayuda y aprender, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Pacientes con epilepsia, miren esto. Disculpen, está que me quiere dar la gripe y fiebre, pero mi cuerpo está que lo rechaza, no sé cómo. Ya, entonces, el diazepam, un inhibidor enzimático, debe utilizarse con precaución en pacientes epilépticos, ¿sí? Con DI,
que toman fenitoína, ya que puede provocar toxicidad por fenitoína. Mis estimados participantes, estas personas que tienen que tomar su antiepiléptico es más complicado aún porque hace un antagonismo la anestesia con el ansiolítico o antiepiléptico, con el medicamento, que de tal manera que esa persona, en vez de ayudarle, le puedo perjudicar. Y como les dije al principio, estas personas, mis estimados participantes, tienen que decir sí o sí si sufren de epilepsia o no. ¿Sí? Tienen que decir sí o sí. Eso tiene que estar en su historia. De hecho, hay pulseras para eso, ¿no? Así como hay pulseras para las alergias de penicilinas, alergias de sulfas. De hecho, yo tengo parientes que tienen alergias a las sulfas. Hay algunos pacientes, uno de mis pacientes dice que llegó a tener alergia a los AINES, y todo eso, mis estimados participantes, debe estar anotado. Nosotros, los cirujanos dentistas, en nuestra historia, en las historias clínicas también debemos anotar eso, ¿sí? Porque en cualquier momento le puede dar a un paciente epiléptico su ataque. Y ahí está el detalle. ¿Cómo actuamos ante eso? ¿Cómo es que ayudamos al paciente a que su ataque no sea muy fuerte, que su ataque no le dé de manera severa, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Entonces, y si, por ejemplo, el paciente el paciente epiléptico no ha ido a sus controles, no ha ido a su médico tratante, incentivarle a que vaya, ¿sí? Y si, por ejemplo, no puede ir a particular, puede ir por el Estado, ¿sí? Gracias a lo que es las referencias entre los establecimientos de salud del Estado, puede recibir tratamiento. Miren qué tanto se puede hacer por tan solo decir, sí, yo sufro de epilepsia. Sí, él sufre de epilepsia. Sí, bueno, no sé, pero puedo hacerme un examen, puedo ir al médico, ¿no? El médico general o el médico internista deriva a un neurólogo, ¿no? Para que pueda tratar a esta paciente, ¿sí? Es importante, mis estimados participantes, saber esto. Es importante que una persona diga, yo tomo anticonvulsivantes. Es una persona que diga, yo no sé si soy alérgico, hay que hacerle descarte. ¿Cómo se le hace? Se le pone un poquito. Si se hincha todo un poquito o comienza a ponerse rojo con prurito o lo que conocemos como la picazón, es importante ya tener ahí a la mano un antihistamínico, ¿sí? Que es la clorfenamina, loratadina, cetiricina, que son los de elección, ¿sí? De acuerdo también a la reacción del paciente, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, la anestesia en pacientes especiales requiere una evaluación exhaustiva, un plan integral, un enfoque multidisciplinario para abordar las necesidades específicas de cada individuo, como discapacidades físicas o intelectuales, ansiedad severa o enfermedades sistémicas. Miren, una de las enfermedades sistémicas que sucede y que es una de las enfermedades, ¿cómo explicarlo? No transmisibles, ya, que una persona no las puede adquirir, no se puede contagiar, es la hipertensión arterial. Una persona que si no me dice, oiga doctor, yo sufro de hipertensión arterial, wow, y le voy a sacar un diente y le pongo la anestesia y el paciente le falta el aire, le puede dar un shock anafiláctico. Entonces, eso, mis estimados participantes, también tienen que decirlo, ¿sí? Es algo delicado, ¿ya? Y si, por ejemplo, el paciente dice, no, tengo hipertensión y no me he controlado la hipertensión arterial, bueno, entonces vaya a un cardiólogo y si el cardiólogo lo evalúa y dice, sí, está apto para sacar el diente, ahí recién el cirujano dentista sí puede ponerle anestesia. No solamente sacar el diente, por si acaso, sino realizarle un tratamiento quirúrgico de importancia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos también saber, ¿no? También, ¿no? Discapacidades físicas o intelectuales. La discapacidad intelectual, como les digo, no es algo como que se pueda lidiar así fácil. No, ya, bueno, lo atiendo, ya listo, no.
hay que tenerle paciencia. Esa parte de la paciencia podemos adquirirla no solo con el tiempo, sino con la cantidad de pacientes que uno atiende. ¿Sí? Recuerden que estos pacientes requieren mucho cuidado, mucha atención. ¿Sí? A ver, vamos a continuar. Y bueno, me olvidaba, ¿no? Que también si una persona sufre de diabetes, también esa persona debe informar que sufre de diabetes. No es cuestión de que, bueno, sí, lo hago y ya. No, ya estoy, perdón. No es necesario que, algunos pacientes incluso me dicen, doctor, no es necesario que usted sepa esto, o sí. Yo le digo, sí, es necesario. Es necesario que yo sepa que si usted tiene si usted sufre de hipertensión, que yo le pueda saber, ¿sí? Mis estimados participantes, esto no es algo delicado. Es algo delicado, no se puede jugar con la salud de los pacientes. No podemos arriesgar a un paciente a que, bueno, pues porque el paciente lo pidió, porque el paciente quiere que quiere una extracción, ya listo, se la voy a hacer. No. Y si insiste, ahí hay que hacerle firmar un consentimiento informado, ¿no? Al paciente se le explicó las posibles consecuencias y todo eso, y si el paciente no ha hecho caso, bueno, ya no se puede hacer nada, y aunque así me firme un paciente el consentimiento informado, yo no me arriesgaría a hacerle un tratamiento si es que no quiere entender, si es que no se da cuenta que tiene que ir al médico. Eh, porque es la vida de un paciente, es la vida de una persona, y con la vida de las personas no se juega, no se juega. Cuando ingresé para estudiar odontología, recibí muchos consejos de mi madre y me dijo, no vas a solo ver los dientes, vas a poder detectar muchas enfermedades por medio de la boca. Y tiene razón, ¿sí? Sé que estoy en la capacidad de detectar muchas enfermedades. Y es por eso que también se le dice a los pacientes, bueno, si usted tiene su hipertensión y no está controlada, vaya a su cardiólogo. ¿Sí? Mientras va a tomar esto, puede tomar ciertos medicamentos y ya. Sin embargo, mis estimados participantes, siempre hay que evaluar bien a los pacientes. ¿Sí? Eso es la vocación, ¿no?, del profesional de la salud. Ayudar a las personas que lo necesitan, para que así estas personas tengan una mejor calidad de vida. De hecho, acá dice un enfoque multidisciplinario, ¿no? ¿Qué enfoque puede ser? Que vaya al médico, ¿no? ¿Han escuchado lo que es la profesión de tecnología médica? ¿Ya? Entonces, esta profesión de tecnología médica, no es que te ayuda a dar terapias, vas y te dan tus masajitos y listo, no, mis estimados participantes. Un profesional en tecnología médica ayuda muchísimo a que también estos pacientes tengan calidad de vida, a que también vean, bueno, mira, tú, tienes esto, ya te voy a ayudar, avanza de a poco, y eso también es importante, lo que es la tecnología médica, ¿no? Hay muchas especialidades también en tecnología médica, ¿no? Una amiga me dice que estudia tecnología médica y se especializó en el área de radiología del cuerpo. Entonces, mis estimados participantes, es importante que haya un equipo multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario. Ya bueno, este paciente con habilidades especiales, ya listo. Psicólogo, médico y enfermera, ya está listo, no necesita más. Y el tecnólogo médico y el odontólogo, la boca, los cuidados bucales no quedan fuera. ¿Deberían quedar fuera? No. Ese es un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ya, el objetivo es garantizar un tratamiento seguro y eficaz, a menudo utilizando anestesia general o sedación profunda.
aunque las alternativas regionales también pueden ser consideradas. Miren, esto, mis estimados participantes, es importante. En algunos casos sí, se requiere anestesia general, pero no es que el cirujano dentista va y le pone la anestesia, la máscara con óxido nitroso al paciente y listo, no. El cirujano dentista necesita el apoyo, ¿sí? El apoyo de un anestesiólogo. El anestesiólogo, mis estimados participantes, debe estar presente ahí, ¿sí? El cirujano dentista no lo puede hacer solo. No porque no esté en su capacidad, sino porque se necesita el especialista, al especialista ahí. ¿Ya? Entonces también se hace la sedación profunda o sedación consciente, ¿no? Y algunas anestesias regionales. Algunas, por ejemplo, en odontología lo que es anestesia regional es dentro de la boca, cuando se pone la técnica troncular, que se anestesia el tronco de un nervio y anestesia casi la mitad perdón, la mitad de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, es fundamental un consentimiento informado, perdón, es fundamental un consentimiento informado informado adecuado y una comunicación clara con el paciente y la familia, los cuidadores, para optimizar el manejo perioperatorio. O sea, en pocas palabras, el cirujano dentista, el médico, el tecnólogo médico, todos ellos deben saber explicar, enseñar bien, educar a los pacientes, decirle, mira, o a los padres, no, esto se hace así y así deben procurar hacerlo. Si necesitan ayuda, se les ayudará, ¿no? Entonces, esa es la parte, mis estimados participantes, que debemos tener en cuenta. No es algo, mis estimados participantes, que deba salirse, que se deba omitir, que se deba como que, bueno, pues ya no le dije nada a los pacientes, después se lo digo por el WhatsApp. No, es mejor decirle las cosas de frente a las personas. O perdón, a los cuidadores de las personas con discapacidad intelectual. No se vayan a olvidar. Entonces, una de las consideraciones claves para los pacientes especiales, ¿sí? Son las siguientes: dificultades de comunicación. Un momentito, yo siempre tomo agua, mis estimados participantes, porque es esencial que uno tome agua siempre. El agua regula mucho el cuerpo, ¿ya? Entonces, para no salirnos del tema, dificultades de comunicación, problemas médicos asociados, necesidad de cooperación y ansiedad severa. Aunque parezca mentira, los pacientes con discapacidad intelectual también desarrollan ansiedad cuando están encerrados en un solo lugar, ¿no? ¿Sí? Y eso, mis estimados participantes, no es algo como que, bueno, pues ya vamos, se atiende y ya listo, no le pasa nada al paciente con discapacidad intelectual, no le pasa nada, no, sí le pasa, les da ansiedad, ¿sí? ¿Y cómo uno puede darse cuenta, doctor, si usted no está dentro del cuerpo de ellos? Por la forma de mirar, cómo es que cambia, cómo es que le tiemblan las manos, qué es lo que hace con los pies, se mueven los pies, se acomodan, se vuelven a sentar, se paran, hacen algo. Entonces, esa es parte de que a ellos les da ansiedad. Entonces, vamos a ver eso también ahorita, en unos momentos. Dificultad de comunicación. La falta de cognición y comunicación dificulta la evaluación preoperatoria y la obtención del consentimiento. Mis estimados participantes, es difícil a veces comunicarse con personas con discapacidad intelectual. Es muy difícil, pero créanme que la paciencia, sí, con la paciencia se puede lograr bastante. Incluso con los padres, ahí que estén uno de los padres, oye, ahí, que ellos los escuchan, en serio, ellos escuchan. Que los pacientes con discapacidad intelectual escuchan a sus padres y ellos sí les hacen caso. Aunque parezca mentira, aunque sea difícil, sí les hacen caso. Entonces, mis estimados participantes, este es uno de los puntos clave, ¿no? Y hay que procurar romper esa barrera de las dificultades de comunicación, ¿sí? Problemas médicos asociados. Muchos pacientes especiales tienen condiciones médicos concomitantes, cardiopatías, trastornos neurológicos que aumentan el riesgo anestésico. ¿Mm? Las cardiopatías, los pacientes con síndrome de Down
tienen cardiopatía, tienen el corazón más grande. Y eso es algo, mis estimados participantes, que a veces es difícil de tratar. ¿Sí? Entonces, créanme que para sacarle un diente a un paciente con síndrome de Down, incluso también, hay que llegar a controlarle la presión arterial, a ver cómo está, a ver si no se pone nervioso. Si está nervioso, hay que procurar tranquilizarlo, ¿sí? Porque ellos se ponen nerviosos y no hay cómo controlarlos a veces. Ellos no se controlan fácilmente, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso también, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Necesidad de cooperación, incapacidad para permanecer inquieto o mantener la boca abierta durante procedimientos, como los dentales, puede hacer necesaria la sedación o anestesia general. Es muy difícil que ellos cooperen, muy difícil. Sin embargo, no es imposible. Hay que tenerle paciencia, ¿no? Entonces, ellos no pueden estar quietos, no se están quietos. O sea, un paciente con... Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, perdón, en la universidad, y cuando llegué a tratar a estos pacientes con síndrome de Down, ¿sí? Bueno, era un CEBE, ¿sí? Un centro de educación básico especial o básica especial, algo así. Entonces, eso, mis estimados participantes, lo vemos, o sea, ahí se ve a diario eso, ¿no? Y cómo es la paciencia de esas profesoras para estar ahí con ellos. Ellos literalmente están casi todo el día ahí, en los CEBE. Y no es fácil. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. ¿Sí? Eh, entonces, cuando se trata también de los procedimientos bucales o de tratamientos bucales, no es nada sencillo que lleven su tratamiento. No es nada sencillo. A ver, vamos a continuar. Ansiedad severa. En pacientes con ansiedad extrema, la anestesia general es una forma eficaz de aliviar la tensión y permitir el tratamiento seguro. Sí, pero como les digo, requiere la presencia de un anestesiólogo. ¿Sí? Entonces, la anestesia general requiere eso, requiere que el anestesiólogo esté presente. No es algo como que, bueno, pues le hice su tratamiento, ¿no? Ya está listo, ¿para qué más? No, mis estimados participantes, no. No podemos, no se puede tratar así nada más. Hay que hacerlo bien. Hay que procurar que, por más difícil que sea, hay que hacerlo bien. Hay que hacer un buen tratamiento, hay que hacer un buen diagnóstico, perdón, un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y por ende llegar a un buen pronóstico. ¿Sí? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, los tipos de anestesia y manejo. ¿Ya? La anestesia general, la sedación consciente y la anestesia regional. ¿Sí? Bueno, ahí me comí la palabra sedación consciente. En odontología se usa la sedación consciente porque requiere, se requiere eso y ya con eso ya no hay anestesia, ya no es tan necesaria la anestesia general. Sin embargo, no quiere decir que ya solamente la sedación y listo. No, hay que ponerle su anestesia también, anestesia loco regional, así se le dice. ¿Ya? Entonces, la anestesia general es una opción común y eficaz para pacientes que no pueden cooperar, permitiendo realizar tratamientos complejos y prolongados con seguridad. Claro, eso sí, ayuda bastante a que los tratamientos se hagan bien, a que los tratamientos, por más que demoren, ellos estén tranquilos, ¿sí? Sin embargo, requiere la presencia del anestesiólogo. Sedación puede ser una alternativa para procedimientos más sencillos o pacientes con cooperación parcial, pero la sedación profunda o general es preferible en casos de cooperación limitada. ¿Sí? De hecho, los pacientes, cuando se le hace su sedación, esto me explicó la colega de la cual yo fui su asistente, me dice que, bueno, les decía a los pacientes, no, yo solo escuchaba,
que el pico máximo de la pastilla que toma, creo que es si no mal recuerdo, es el midazolam. Del midazolam, créanme que es de 1 hora, desde que toma la pastilla hasta que ya termina su efecto. Ese es el pico máximo. De ahí puede seguir teniendo puede sentir la sedación hasta por 12 horas, en algunos casos. Sin embargo, ahí ya también va acorde también al cuidado de los padres, ¿sí? Al cuidado de los cuidadores, valga la redundancia, al cuidado de los cuidadores, ¿ya? Anestesia regional. En algunos casos se puede considerar técnicas regionales como la epidural o raquidia para ciertos procedimientos, aunque el riesgo de complicaciones puede ser mayor en pacientes con comorbilidades como la diabetes. Siempre hay que ver, para los procedimientos siempre hay que ver los pros y los contras. No porque tenga más contra, no quiere decir que sea malo. O no porque tenga buena cantidad de pro o buena cantidad de efectos deseados, quiere decir que sea bueno. Es de acuerdo también a la necesidad del paciente, ¿sí? Recuerden eso, se hace las cosas de acuerdo a la capacidad de los pacientes, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Sí, entonces aspectos importantes del cuidado perioperatorio son los cuidados, por ejemplo, evaluación exhaustiva, enfoque multidisciplinario nuevamente, rol de cuidadores, consentimiento informado, cuidado postoperatorio, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando un paciente que está con anestesia general, sedado? ¿Cómo es que se puede cuidar, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a continuar. Sí, entonces la evaluación exhaustiva es crucial realizar una evaluación preoperatoria detallada para identificar problemas médicos y planificar la técnica anestésica. O sea, sí o sí, hay que observar bien, ¿no? Entonces lo que se hace para diagnosticar es la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. En el caso de los cirujanos dentistas usamos el estetoscopio para la articulación temporomandibular, para evaluar chasquidos imperceptibles. Cuando una persona rechina los dientes o es una persona bruxómana, hay que tener cuidado, hay que ver cómo está la articulación temporomandibular. Cuando abre la boca se siente una luxación, si la apertura es normal, si se disloca o todo eso, la mandíbula o la articulación temporomandibular, eso también hay que ver. Entonces, todo eso, mis estimados participantes, un cirujano dentista lo hace. Yo me tomo el tiempo para para evaluar las articulaciones de ambos lados, porque de un lado puede estar bien, pero del otro no. Entonces, eso también, mis estimados participantes, vemos. Y más también cuando se trata de personas de pacientes con síndrome de Down, ¿sí? Veamos bien esa parte, mis estimados participantes, ¿sí? Porque no es cuestión de que, como le dije, ya, bueno, el paciente vino, no se dejó atender, ya, chao. No, hay que saber observar bien, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Enfoque multidisciplinario, ajá. Esta parte implica la colaboración entre médicos, anestesiólogos y otros especialistas. ¿Ven? O sea, no es como les dije que, ya, sí, listo, ya está. Se hace el tratamiento y ya, no importa. No, hay que hacer una colaboración, hay que hacer una junta, como quien dice, junta de profesionales de la salud. Cuando se habla de los médicos, se hace junta de médicos. Entonces, mis estimados participantes, eso es que nosotros también vemos, ¿ya? Esa parte, el enfoque, un enfoque multidisciplinario, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, rol de cuidadores, perdón. La comprensión y participación de los cuidadores es esencial para la evaluación y el manejo durante el periodo perioperatorio. O sea, ¿cómo es qué van a hacer? Van a evitar que el cuidador tiene que estar ahí 24 horas evitando que se muerda si es que está anestesiado o evitando que haga movimientos, que trate de moverse estando con la sedación consciente. Como le dije, dura bastante una sedación, ¿sí? No, perdón, me equivoqué.
en algo, y es que no es que dura 12 horas, dura como entre 7 y 8 horas, ya recordé, ¿sí? Son 7 y 8 horas que dura el efecto de la sedación, ¿ya? Y esa es la parte que no debemos olvidar, ¿sí? Al menos los que realizan sedación consciente ya saben, ¿sí? Bueno, yo hasta ahora no he hecho sedación consciente, solamente he visto cómo se hace, pero una cosa es observar y otra cosa es estar capacitado. Entonces, todavía no he hecho curso de sedación consciente, pronto lo voy a hacer. Sin embargo, debemos tener mucha cautela con eso, mis estimados participantes. No es como le dije, no es cuestión de hacer por hacer las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Consentimiento informado. Obtener el consentimiento informado del paciente o su tutor es un paso fundamental en el proceso. Sí o sí. O sea, yo no puedo hacerle un tratamiento a una persona con discapacidad intelectual si es que no tengo el consentimiento informado de su tutor legal o de sus padres o de su cuidador. ¿Sí? Bueno, es mejor de su tutor legal o de los padres, ¿no? Porque ellos son quienes se autorizan, ¿sí? Eh, ellos son quienes ven, ellos son quienes ven lo que se le puede hacer a su hijo, ¿sí? Tengamos en cuenta, mis estimados participantes, que el consentimiento informado va junto con la historia clínica, ¿sí? Si a un paciente yo le voy a hacer una extracción, puede que le haga una extracción complicada, al paciente le tengo que decir, mira, va a estar complicado, puede haber complicaciones, entonces ten en cuenta, ¿no? Que es mejor que me firmes el consentimiento informado, ¿no? Y el consentimiento informado va a proteger a ambas partes, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuidado postoperatorio, proporcionar instrucciones claras sobre el cuidado, ¿sí? Sobre el cuidado posterior, incluyendo la vigilancia de posibles efectos secundarios y complicaciones. Sí o sí, o sea, literalmente hay que educar a las personas cuando se ve esta parte de los eh, del postoperatorio, ¿sí? Si tuviera anestesia, oye, que no se muerda, tienes que cuidarlo, ¿no? ¿No? Porque no es cuestión de hacer las cosas por hacer, mis estimados participantes, ¿sí? Hay que dar instrucciones, hay que educar a los pacientes. A mí, cuando llega a mi consulta, pacientes, yo comienzo a hablar un montón, pero no es que hable de mi vida personal, no, al contrario, mira, esto sucede, esto pasa así, si te hago esta curación, si queda alto, se puede ver afectada tu mandíbula, si rechinan los dientes, los músculos de la masticación son los que sufren, los dientes se desgastan, el esmalte es o sea, explico un montón de cosas, de acuerdo también al tratamiento que estoy realizando, ¿sí? Entonces, esa es la parte, también mis estimados participantes, que todos debemos tener en cuenta, ¿ya? No piensen que, ay, sí, que ya le realizo un tratamiento al paciente y ya está listo. No, es cuestión de saber educar al paciente, ¿ya? Y eso es todo, mis estimados participantes. Agradezco a Galenos Consultoría Internacional Público y Privada por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Recuerden que conmigo son los cuidados bucales de la boca y en este caso anestesia en pacientes especiales. Recuerden que es importante los cuidados bucales. La boca no es una parte fuera del cuerpo, no. La boca es esencial, la boca es importante y nosotros debemos tener en cuenta eso, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Aún hay tiempo? Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Sí, si hay preguntas por YouTube. Creo que una vez me dijeron que había preguntas por YouTube y no las pude responder en vivo. Sí, tampoco recuerdo qué pregunta era. Sin embargo, saber también esto es importante. ¿Ya? Entonces, hay preguntas. Muchas gracias. Nate, no. Bueno, no sale el nombre, pero espero haber ayudado. Si no hay preguntas, mis estimados participantes, pues, finalizaremos la presentación del día de hoy. Recuerden cepillarse la boca después de cada comida, por lo menos 2 veces al día. Cambiar los hábitos alimenticios es importante, no solamente para evitar la diabetes,
triglicéridos y colesterol alto, no, sino que también la boca. Que los dientes no se vean afectados por el alto consumo de azúcares que muchas veces uno tiene. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas no hay? A ver, ¿puedo esperar un minuto? Ya. Entonces, a ver. Y bueno, ya estamos casi en primavera, mis estimados participantes. Qué bonito. Ya llega uno de los mejores, una de las mejores épocas del año, la primavera. Recuerden no confiarse porque el clima es engañoso. El clima es engañoso, ¿sí? Parece como si hiciera calor, pero hace frío, puede hacer frío. Entonces, ahí no hay preguntas. A ver, un minuto más. ¿Ya? Y algo más, ¿no? O sea, en pacientes en pacientes con discapacidad intelectual, tengan en cuenta algo, que la paciencia con ellos es importante, ¿sí? Entonces, no lo vayan a olvidar, ¿sí? No lo vayan a olvidar. Y aunque sea difícil, créanme que vale la pena hacerlo. ¿Ya? Y bueno, algo más que les puedo decir, ¿no? No hay nada más. Bueno, conmigo será hasta la próxima, mis estimados participantes, un gusto. No olviden cepillarse los dientes. Tengan una linda noche y conmigo será hasta la próxima. Buenas noches.